Hoy día vamos a hablar de un tema que a mí me gusta harto, que lo encuentro bien interesante, que tiene que ver con la redención. Y muchos me dirán, ¿y qué tiene que ver Ruth con la redención? Mucho, tiene mucho que ver. Así que no vamos a leer la lectura, sino que de a poquito lo vamos a ir desmenuzando, más o menos en la historia eh, de Ruth. Especialmente está centrada, bueno, tiene que ver con todo el libro de Ruth, pero principalmente nos vamos a centrar en un tema que tiene que ver justamente con la redención. Amén. Como estamos hablando de libros y de personajes, pensé en este y me gustó. De hecho, tenía preparado otro tema, pero hoy día preparé este porque lo tenía en mente y lo preparé. Déjenme a ver que no me quiere borrar acá, pues ahí sí. Bueno, la historia de Ruth comenzó hacia el final de la era de los jueces en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes que en el periodo de los jueces pasaron varias cosas? Una de ellas era que el pueblo hacía, como dice el dicho, lo que bien le parecía y escogieron jueces, ¿ya? Para que los pudieran, eran los gobernantes, ¿verdad? Fue aproximadamente un siglo antes de la época de David, ¿ya? En un tiempo caracterizado, dice, a menudo por la anarquía, o sea, la gente no respetaba las leyes, no le importaban las leyes, y la infidelidad para con la ley de Dios. Déjenme bajar un poquito el teléfono, que me distrae. Vamos a bajar acá. Muy bien. También esta historia se da cuando había hambruna, ¿no es cierto?, en Israel en ese tiempo. En Ruth 1, del 1 al 2, se nos presenta la familia de Elimelech. Vamos a ir contando, por eso es que vamos a leer algunos versículos nomás, ¿ya? Formada por su esposa, que se llamaba Noemí, y tenía dos hijos, que eran Malión y Kelión, ¿ya? O Malón y Kelión. Esta familia vivían ahí en la tierra de Israel, pero ¿qué pasa? Que hay hambre en la tierra. En ese minuto, bueno, y el padre de familia tiene que tomar una determinación al respecto. Su pueblo natal, ¿no es cierto?, era Belén, famoso como el lugar de entierro de Raquel, que era la esposa de Jacob, ¿verdad? Esto está en Génesis 35, 19. Belén, en futuras generaciones, dice, ganaría más fama duradera como el pueblo natal de David, ¿ya? Y luego, por supuesto, como el lugar del nacimiento de Cristo. Entonces, la historia de Elimelech, el esposo de Noemí, puso, dice, un eslabón, o sea, une, ¿no es cierto?, así la cadena que une la línea mesiánica con Belén, ¿ya? Hace un puente y la junta, y aquí encontramos el enlace, ¿no es cierto?, el engranaje, cómo se encuentra esta historia con la redención nuestra, ¿verdad? La hambruna entonces en Israel forzó a Elimelech y a su familia a pedir refugio en Moab. Del mismo modo como una hambruna similar había conducido a Abraham a Egipto una vez, ¿ya? Huyendo, arrancando de la hambruna, bueno, ellos fueron y comenzaron a pedir ayuda, y, o sea, fueron a la tierra de Moab. Esto, estos momentos que ellos estaban viviendo tienen que haber sido momentos de harta desesperación, porque Moab no era lo mejor de lo mejor. Era una tierra desolada, no era una tierra fértil, ¿ya? Pero además habían otros problemas con este lugar. Sus límites por el norte y el sur eran dos profundos desfiladeros de ríos, el Amón y el Ceret respectivamente, que estaban prácticamente secos la mayor parte del año, o sea, tampoco era un lugar extraordinario, pero Belén estaba peor que Moab. Moab era fértil pero seca, o sea, era fértil ahí nomás, un poquito, por eso que estaba mejor que Belén cuando en Belén había hambruna, ¿ya? Y por lo tanto la tierra en gran parte carecía de árboles, era muy desértica,
¿ya? Y también era muy apta, dice, para el pastoreo de rebaños y de manadas, ¿ok? Pero aquí está el tema. ¿Quién eran los moabitas? Los moabitas eran descendientes de la hija mayor de Lot por medio de la relación incestuosa con su propio padre. ¿Se acuerdan ustedes que las hijas emborrachan a su padre y se acuestan con él para tener descendencia? Bueno, el hijo proveniente de esta unión que no era legal, que no era permitida, fue nombrado Moab. Y de ahí viene la tierra de los moabitas, ¿ya? Entonces, este hombre era primo en segundo grado de Jacob. Y recordemos que Lot era sobrino de Abraham, ¿ya? Pero aún dice cuando sus ancestros, sus antepasados, tenían una relación tan cercana, los moabitas y los israelitas en general no se podían ver, pero ni en pintura. O sea, aquí estaba el problema, no solamente de que la tierra no era lo mejor de lo mejor, sino que además había un conflicto entre ellos, como pueblos, digamos, ¿ya? No hablemos tanto como de naciones porque todavía eran pueblos chicos, entonces eran pueblos nomás, ¿ya? Durante el tiempo en que Israel anduvo errante en el desierto, las mujeres moabitas deliberadamente, dice, seducían a los hombres israelitas, tentándolos a participar en sacrificios a dioses idólatras, porque este pueblo era sumamente idólatra. Entonces las mujeres, me imagino yo que se vestirían de manera sensual para poder seducir a estos hombres, para llevarlos a adorar a los dioses que ellos tenían. Ese era su objetivo, que adoraran a sus propios dioses, ¿verdad? Entonces, a lo largo de todas las páginas del Antiguo Testamento vemos que las relaciones entre Israel y Moab no eran buenas. Siempre había tirantez, siempre habían dificultades, siempre había hostilidad, no se querían, no se querían. Obviamente porque el pueblo de Israel tenía su Dios. Ellos tenían una montonera de dioses. Eh, y por el origen también de los moabitas, de donde venían también, de la manera en que se formó el pueblo, no fue de una manera tan sacra, dijéramos, sino que fue por medio de una relación incestuosa. Por lo tanto, ya lo que empieza mal, termina mal. Pues ese es un principio. Lo que uno siembra cosecha, ¿verdad? Entonces aquí hay un principio. Los moabitas adoraban a un dios llamado Quemos, que era su principal deidad, pero Números 25:2 sugiere que también veneraban a muchos otros dioses. ¿Okay? Ellos tenían muchos otros dioses. La escritura llama a Quemos ídolo abominable de Moab. Esto está en Primera de Reyes y también en Segunda de Reyes. El culto a este ídolo era muy grotesco, dice, al punto de incluir sacrificio humano. O sea, ellos no solamente le ofrecían sus propias vidas a estos ídolos en cuanto a rendirle adoración, sino que le dedicaban personas vivas para quemarlas ahí y ofrecérselas a este Dios. Como los eventos de Números 25 indican, el culto moabita, como ya lo estábamos explicando, estaba lleno de imágenes eróticas y conductas obscenas, ¿verdad? Tenían la mente bastante torcida. ¿Por qué? Porque la raíz de ello era mala. Se dan cuenta que todo tiene un porqué. La raíz de ello era mala. Por lo tanto, la mentalidad de ellos ya venían con esa cosa media desvirtuada de lo que era la moralidad, digamos, el respeto, ¿ya? El paganismo moabita tipifica todo lo abominable sobre idolatría. La cultura moabita resume prácticamente todo lo que los fieles israelitas rechazaban. Es decir, todo aquello que a los israelitas les molestaba, ellos lo hacían. Era como tal vez una provocación, ¿eh?
como si a ti te gusta, a ti no te gusta esto, bueno, yo con mayor razón lo voy a hacer. No sé si lo harían así, pero pudiese ser, ¿ya? Por lo tanto, a nosotros nos podría escandalizar y nos podría decir, pero ¿cómo se le ocurre irse a meter allá, po? Si ellos sabían cómo eran los moabitas, se fueron a meter ahí, a esa tierra tan abominable y tampoco tan fértil, porque era fértil ahí nomás. Entonces, ¿cómo se van a meter allá? ¿Verdad? Elimelech poseía tierras en Belén, ¿ya? Y era lo suficientemente prominente como para ser llamado nuestro hermano por los ancianos de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que Elimelech no era cualquier pelagato. Él tenía sus bienes, era una persona importante en la ciudad. Para que lo llamaran hermano tenía que ser alguien importante, no llamaban hermano cualquiera, ¿ya? Su nombre, el nombre de Elimelech significa mi Dios es rey, ¿ya? Y eso, junto a la fe y el carácter de Noemí, sugiere que él, Elimelech, y su familia eran devotos judíos y no mundanos descuidados, dice. Bueno, mundano es un término bastante moderno, pero nosotros hablamos del Antiguo Testamento, pero siempre lo traemos al presente, ¿verdad? Porque la idea es que nosotros vamos a sacar hoy de aquí una lección, una enseñanza para nuestro tiempo, para nosotros. Entonces, el hecho que Elimelech llevara a su familia a Moab, a nosotros nos da una medida, o sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Tiene que haber estado re mala la cosa entonces ahí en su tierra. No había nada para comer, ¿verdad? Es lo que está pasando hoy con nuestros hermanos inmigrantes, que en su tierra no hay trabajo, no hay recursos. Entonces están emigrando no solamente a Chile, también a otros países buscando trabajo. Y yo no creo que ningún migrante salga feliz de su tierra. Yo creo que todos los migrantes, si pudieran volver, volverían a su tierra, porque es su tierra. Y quizás cuántos migrantes no les gusta Chile, pero tienen que estar acá porque hay trabajo y ellos, eso es lo que ellos buscan, ¿verdad? Eso pasa. Yo he conocido migrantes que me dicen, yo no me acostumbro en tu país, pero agradezco que tengo trabajo y eso es lo que yo necesito, pero no me acostumbro acá. Algunos por el frío, especialmente por el frío, y otros porque no se acostumbran nomás. Bueno, en este caso tiene que haberle pasado algo muy parecido a Elimelech para irse a esta tierra donde era lo peor de lo peor. Se fueron a meter para allá. ¿Por qué? Porque en su tierra la cosa estaba demasiado mala, demasiado mala. No había nada, no había nada. La tragedia alcanzó rápidamente a esta familia, que era compuesta por Noemí, Elimelech, el matrimonio, Malón, Kelión, los dos hijos, ¿verdad? Murió el esposo, dejó a su viuda Noemí con la responsabilidad de criar a sus dos hijos. Y hermano, en ese tiempo quedar viuda no es igual que hoy. En ese tiempo quedar viuda la cosa era muy difícil. Una mujer viuda era un tema complicado en esa época. Entonces una mujer viuda con dos hijos varones era, era un gran problema, una gran dificultad. Hoy, al menos en nuestro país, hay oportunidades, hay algo de ayuda, de repente por ahí se puede acceder a ayuda, pero en ese tiempo no había nada. Entonces, la viudez en ese tiempo era una tragedia. La viudez en ese tiempo era una verdadera tragedia. Aparte del dolor de haber perdido al ser amado, aparte de eso, era una tragedia porque eh, eh, desde el punto de vista de socialmente era complicado. Las viudas tenían una categoría, entonces era complicado, ¿verdad? Afortunadamente para ella, Malón y Kelión ya estaban grandecitos, ya se hicieron adultos y se casaron pronto. Ahora, ellos no se casaban tan mayores, se casaban más o menos jóvenes. Acuérdense usted que para los judíos, eh, no sé en ese tiempo, pero después, a los 12 años me parece que declaraban, o a los 14 declaraban adultos a los niños.
los declaraban adultos, ¿ya? Me parece que a los 14 años o a los 12, por ahí. Y eso significaba que ellos podían casarse, que podían entrar al templo, a la sinagoga, porque cuando eran chicos no podían, ¿ya? Y tenían derechos civiles, pues, como todo ciudadano. Eran tomados en cuenta. A los niños no los tomaban en cuenta para nada y a las mujeres tampoco, tampoco. Entonces, cuando un niño era declarado adulto, recién tenía derechos para hablar, para opinar y para casarse y para hacer muchas otras cosas, ¿verdad? Por desgracia, estos dos hombres escogieron esposas que eran de esa tierra, eran moabitas, ¿verdad? Dice que ningún israelita devoto habría mirado ese matrimonio con agrado, es decir, a ver, nuestros hermanos judíos se casaron con dos moabitas, con estas mujeres idólatras, sensuales, paganas, y que finalmente son prácticamente enemigas de mi pueblo. ¿Cómo se fueron a casar con ellas? Pero se casaron con mujeres moabitas porque estaban viviendo ahí. Yo no sé cuánta gente más de Israel, o sea, de la tierra de Belén, se fueron a Moab. Yo creo que fueron varios, ¿ah? Pero aquí estamos hablando. La Biblia siempre habla solamente de los personajes que tienen una relevancia para los propósitos de Dios, pero eso no significa que fueron los únicos, tienen que haber ido muchos más con ellos, ¿ya? Los varones israelitas, dice, estaban expresamente prohibidos casarse con mujeres cananitas, por miedo a que se convirtieran a los otros dioses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque casarse con una moabita era mal visto, pero seguramente que Noemí tiene que haberse sentido ahí desesperada, ¿no es cierto?, en la situación que estaba viviendo, a tal grado que ella acepta a las nueras, las recibe y las recibe de manera amable. Una se llamaba Orfa, ¿no es cierto? Que su nombre, ¿sabe lo que quiere decir Orfa? Terca. Su nombre quiere decir terca. Y la otra se llama Ruth, ¿ya? Y su nombre, el nombre Ruth quiere decir amistad, ¿no es cierto? Ruth se casó con Maleón o Malión, que al parecer era el mayor de los dos, y Orfa se casó con Quelión, ¿verdad? Eh, y dice que vivieron en Moab aproximadamente 10 años, o sea, no vivieron poco tiempo en Moab, 10 años. Eso no es seguro, ¿ah? Es probablemente el tiempo que, que estuvieron casados ellos, ¿verdad? Eh, el punto aquí es que ninguna de las dos matrimonios tuvo hijos. Y como los datos del Antiguo Testamento no hay documentación que nos pueda dar los años justos, lo más probable es que haya sido menos tiempo, porque no alcanzaron a tener, ninguno de los dos tuvo hijos, ¿verdad? Eh, por lo tanto, Malión como que León viven, Noemí vuelve a vivir una tragedia porque se le muere el esposo, le quedan sus hijos, se le casan sus hijos con Moabita, ella la recibe, pero después los hijos también se mueren. Y ahí está, la Biblia no dice qué fue lo que les causó la muerte a estos varones. No dice. Eh, lo más probable, dice, que tal vez la muerte de ellos se haya debido a todo el tiempo de hambre que ellos vivieron en su tierra. Claro, porque en ese tiempo no es como hoy, que hoy, no sé, la gente va al hospital, va al médico, qué sé yo, si es indigente igual lo van a atender. En ese tiempo no, entonces quizás cuánto tiempo aguantaron la hambruna antes de salir a Moab, que eso les complicó la salud y dicen que probablemente ellos hayan muerto a raíz de toda el hambre que ellos pasaron, ¿verdad? Es lo más probable.
Noemí y Orfa habían llegado al borde de la ruina. Y Ruth, las tres. Se quedaron las tres viudas. Ya Noemí viuda y más encima con dos mujeres, sus dos nueras, se le mueren sus hijos, quedan las tres ahí solas, o sea, ya el desastre era total. Por eso, cuando Noemí oyó decir que la sequía había cesado en Israel, porque el hambre era producto de la sequía, no llovía y obviamente no había comida, ¿verdad? Entonces, cuando ella supo que ya la sequía había terminado, ella lo primero que piensa es volver, ¿ya? Ahora ella volvía distinta, ella salió con marido y con hijo. Ahora vuelve viuda, sin hijo, pobre, vieja, triste, me imagino yo, obviamente. Dice carente de toda tierra y de toda pertenencia, sin parientes cercanos con los que contar para cuidarla. Obviamente, como decíamos delante, seguía echando ya de menos su patria y a su propia gente, de modo que ella decide regresar a Belén y ya conocemos la historia, ¿no es cierto? Que ella le dice a sus nueras, ustedes quédense tranquilas nomás, quédense en su tierra, yo me vuelvo a mi tierra. Y sabemos que Orfa le da un beso y se queda en su tierra y se va a su tierra Moab, pero Ruth le dice que no, no le dice, no te dejaré. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, yo moriré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mire, Ruth aceptó la fe de su suegra, la tomó para ella y decide volver con su suegra y conocer la tierra del que fue su esposo, ¿verdad? Y no se quiso quedar en Moab. Al aceptar regresar a Belén con Noemí, Ruth estaba aceptando ayudar al sostenimiento del anciano. ¿Por qué? Porque estaba sola, estaba vieja y obviamente ella necesitaba eh, sostenerse, comer, ¿verdad? Los datos bíblicos indican que Ruth era todavía muy joven y físicamente fuerte, ¿verdad? Trabajar en los campos, recogiendo lo que los cosechadores dejaban, ¿verdad? Porque los cosechadores dejaban, porque había una ley bíblica que establecía esto, como dice, como un medio por el cual los más desposeídos en Israel siempre se podían ganar la vida, ¿verdad? El Levítico, el Levítico y Deuteronomio nos habla que cuando un campo era cosechado, lo que cayera de las gavillas debía dejarse ahí botadito nomás de manera intencional. Cuando la fruta, dice, era tomada de los árboles, de las viñas, ¿verdad? Siempre tenían que dejar un poquito ahí, sin sacarlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para los desposeídos, para que fueran ellos a recoger. ¿Cuáles eran las opciones de Ruth? Recoger lo que los trabajadores iban dejando botado en el camino. Eso era lo que ella hacía, ¿verdad? No tenía otro trabajo, no era como hoy, ¿verdad? Por lo tanto, Ruth estaba en el campo recogiendo lo que los trabajadores iban dejando botadito en el suelo, ¿verdad? Entonces las opciones que tenían Ruth y Noemí en este caso se limitaban solo a eso. ¿Por qué? Porque no tenían ningún pariente, ella, la suegra, que las pudiera ayudar, que las pudiera redimir, se llama la palabra, ayudarlas, liberarlas de esta tragedia que estaban viviendo, de esta soledad, de estar abandonadas, de no tener trabajo, de no tener sustento, ¿verdad? Los propios familiares más cercanos de Noemí tampoco eran lo suficientemente cercanos a ella como para tener la obligación legal de sostenerla, porque había una obligación legal de que el pariente más cercano tenía que sostener a la persona que quedaba en desgracia, ¿verdad? Entonces, como no había ningún tipo de ayuda, por no tener estos parientes cercanos, Ruth se dio la necesidad de trabajar en estos campos y le pidió permiso a Ruth para poder hacerlo, la consideraba su madre, ¿verdad? Y
Ruth le da el permiso para que ella vaya a trabajar a los campos, ¿verdad? Entonces fue pues y espigaba en uno de los campos de Booz. ¿Quién era Booz? El dueño de estos campos. Era un hombre acaudalado, era un hombre que tenía dinero, ¿verdad? Y ella estaba recogiendo espigas cuando este hombre la ve a ella. La ve que estaba ahí haciendo, ¿qué estaba haciendo ella? Estaba mendigando. Estaba mendigando porque ella no era trabajadora, estaba recogiendo lo que iba quedando botado en el camino. Es como la gente de hoy, yo he visto mucha gente hoy que cuando termina la feria van a recoger. Yo creo que todos hemos visto que cuando hoy terminan las ferias que se ponen en distintos lugares, hay gente que cuando termina la feria van y recogen lo que los vendedores no han vendido, que está medio malito, los tomates medio malitos y todo lo que está medio malito y que lo dejan botado, la gente va y lo recoge, ¿verdad? Eso estaba haciendo Ruth. Solo que en ese tiempo la ley decía que había que dejar ahí en el suelo, no era lo sobrado, había que dejarlo, era una ley para que a los desposeídos no les faltara, ¿ya? El lenguaje del texto indica que fue solo casualidad cuando vos conoce a Ruth, ¿verdad? Y dice que, y aconteció que aquella parte del campo era de vos, el cual casualmente, miren ustedes, era de la familia de Elimelech, como dicen por ahí, era de la familia de Elimelech. Qué casualidad, ¿no? Pero sabemos por la enseñanza clara de las Escrituras que Dios mismo organizó providencialmente estos acontecimientos. Me gustaría que alguien me buscara Proverbios 16:33. El que lo encuentra, abre su micrófono y por favor lo puede leer. ¿Alguien lo encontró? Amén, sí. Amén. 16:33. ¿Sí? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Amén. O sea, ¿quién decide finalmente la suerte? No, Dios. Dios decide finalmente. ¿Se dan cuenta? Nada sucede por casualidad, sino que Dios está siempre detrás de los hechos. Mauricio, busca Romanos 8:28, haciendo que todas las cosas sucedan para el bien de su pueblo. Para los creyentes no existen tales cosas como la suerte o el destino o la casualidad o justo así, se dio, pasó. O cuando alguien va a hacer algún trámite, la gente que no es cristiana le dice, suerte, que te vaya bien, pero nosotros no dependemos de la suerte. Los cristianos dependemos de Dios, ¿verdad? Mauricio, ¿qué dice Romanos 8:28? Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén, gracias Mauricio. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, aún las cosas que no son buenas, ayudan a bien a los creyentes. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? A veces Dios nos dice que no a alguna petición y con el tiempo entendemos por qué nos dijo que no, que era mejor. Por eso que nos ayuda bien, porque Él sabe el futuro. Y si nos dice que no, es porque no conviene, ¿verdad? A eso se refiere cuando que todas las cosas nos ayudan a bien y también se refiere a que nosotros crecemos en los procesos, ¿verdad? Crecemos. Amén. Ese mismo día vos visitó sus campos para ver el progreso de la cosecha, ¿verdad? Cuando se percató de la presencia de Ruth, de inmediato vos, como decimos aquí, le puso el ojo, ¿ah? ¡Shum! Le puso el ojo al tiro, Luchín. Ella era obviamente joven, capaz y diligente, así que llamó al capataz y le preguntó acerca de Ruth. Y este le dijo, es que esta es la joven moabita que volvió de los campos de Moab, es Ruth. Y ella me dijo a mí, le decía al empleado de Vos, me pidió permiso para recoger
lo que los segadores iban dejando. Y ahora le decía el empleado, está desde la mañana aquí trabajando ella. Vos por supuesto que dice que se dio cuenta de inmediato que esta mujer era su pariente por matrimonio. Así que empezó a mostrarle un favor especial, porque él era pariente de Elimelech. Miren cómo hace Dios las cosas. ¿Y qué es lo que hace? La empieza a tratar de manera especial. La anima a espigar cerca de los trabajadores para que no esté sola. Le dice a los trabajadores que la cuiden, que no la molesten. Además, le permite beber agua, cosa que no era que cualquiera pudiera acceder a los pozos que tenían ahí los dueños de las tierras, ¿no? Pero él le da permiso de que tome agua y le indica, miren lo que hace, le indica a los jóvenes no tocarla. ¿Qué quiere decir eso? No la piropeen, no me piropeen a Ruth, no me la quieran conquistar, ¿ya? Porque vos puso su mirada en ella, ¿verdad? Él tiene un encuentro con Ruth, conversa con ella, y ella le pregunta y le dice, ¿por qué yo he hallado gracia en tus ojos, siendo que yo soy extranjera? Pero vos le explicó que él le había escuchado de lo que a ella había hecho por Noemí, de que aún siendo ella extranjera no quiso dejar a su suegra abandonada y que si estaba trabajando era porque ella también quería mantener a su suegra, ¿verdad? Entonces ella le dice, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy yo ni siquiera como una de tus criadas. En ese primer encuentro que tuvo vos con Ruth, donde hablaron, ¿no es cierto? Vos inmediatamente queda impactado por ella, por su personalidad, por su carácter. Y la invitó a que comiera con sus trabajadores a la hora de la colación y personalmente vio que quedara satisfecha, que comiera todo lo que ella quería comer, ¿verdad? Le pidió a sus trabajadores que le tiraran granos de los mejores, porque obviamente la ley decía que había que dejar grano botadito para los indigentes, pero no de los mejores. Ahí nomás. Pero vos le dices, no le dejen de lo peor, déjenle de lo mejor a ella. Entonces empieza nuevamente él a trabajar con Ruth y a protegerla, a cuidarla, ¿verdad? Ruth tomó el grano, así como un poco de comida sobrante del almuerzo y se lo empezó a llevar a Noemí, quien estaba muy sorprendida y estaba contenta por lo bien que le había ido a Ruth. Se sorprendió porque le decía a ella, ¿quién es que te dejó hasta almorzar ahí? Hasta comida te da hasta agua. Estaba sorprendida. Noemí no lo podía creer, ¿verdad? Parecía haber comprendido, dice, instintivamente que no era posible que tal cosa hubiera ocurrido sin la ayuda de alguien. O sea, no es que tú estás almorzando allá porque sí, alguien te está ayudando, porque ella conocía las leyes, conocía que no había que darle nada, solamente los rastrojos. No, aquí te está ayudando algo. Y le preguntó dónde había espigado y pronunció, dice, una bendición especial sobre el dueño de esa tierra, porque estaba ayudando a su nuera, a Ruth, ¿ya? Noemí entonces vio que Ruth había espigado mucho más de lo que podría una mujer normal trabajando en el campo un solo día. Había recogido muchísimo más de lo ordinario. Noemí se preguntó entonces si no habría sucedido lo que ella creyó que nunca ocurriría. En otras palabras, que alguien se hubiera fijado en Ruth, porque era muy difícil que se fijaran en ella por todos los antecedentes de ella, ¿verdad? El nombre de Boaz aún, dice, no significaba nada para Ruth. Ella no sabía quién era, ni sabía nada sobre su posición en la comunidad. Solamente sabía que era el hombre que la estaba ayudando. No sabía nada más de él.
Entonces ella está trabajando, está ganándose su sustento, pero no sabe exactamente quién era Boaz. No tenía idea. Él sabía que era bueno, que le ayudaba, ¿verdad? Y dice, no creemos, dice el autor del libro que tú dices, que a esta altura tuviera idea de que Boaz se había enamorado de ella, porque Boaz se había enamorado de ella, yo creo que cuando la vio. Cuando la vio le echó el ojo, yo creo que ahí al tiro se enamoró de ella, le llamó la atención. Y Ruth no se había percatado, lo más probable es que no se había percatado de eso. ¿Por qué? Porque su suegra le había dicho que ninguno que se fijaría en ella porque era extranjera. Y Ruth ya se había mentalizado con respecto a su vida y a su pobreza que iba a ser para toda su vida. Porque era extranjera, más encima de Moab, los enemigos de ellos, de un pueblo idólatra. Entonces ella ya estaba con su mente condicionada a que iba a estar viuda toda su vida. Fue por eso que cuando alguien se fijó en ella, Ruth, sorprendida, le preguntó, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Lo que decíamos delante, pero ella aún no se había dado cuenta del significado completo de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué dice el versículo 20 del capítulo 2 de Ruth? Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que nos pueden redimir. Esta es la versión Biblia al día, ¿ya? En los tiempos de Ruth y Boaz existía lo que era conocida como la ley del pariente redentor, que se llamaba la ley del Goel, ¿ya? Que es una palabra hebrea que significa el pariente cercano redentor o libertador, también sirve, ¿ya? Esta ley nos resulta extraña porque no disponemos en la actualidad de ninguna legislación que se corresponda a ella. Hoy esto no funciona. No sé si en algún país funcione, pero que yo sepa, tal vez en algún país oriental, allá mismo, tal vez todavía funcione. En el libro de Ruth vemos operar la ley del pariente cercano redentor, detallada en el capítulo 25 de Levítico, y que operaba en 3 áreas diferentes, en relación con la tierra, con los individuos y con las viudas. Boaz estaba relacionado con el marido de Noemí. Interpretamos que los padres de Elimelech y Boaz eran hermanos, lo cual convertía a los hijos en primos y en consecuencia podríamos decir también que Boaz era primo del primer marido de Ruth, ¿verdad? Por ello, Noemí le dijo a Ruth que Boaz era uno de los parientes más cercanos que tenían el deber por la ley de redimirlas a las dos, según la ley, ¿ok? Y entonces pondremos el énfasis en el término Goel, ¿verdad? Veamos en primer lugar esta ley en relación con la tierra. ¿Qué dice Levítico 25, 23, 24? La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, y vosotros como forasteros y extranjeros sois para mí. Por tanto, en toda tierra de vuestra posesión otorgaréis derecho a rescatar la tierra. Ahora, ¿cómo Dios lo haría? ¿Cómo haría que se cumpliera esto? Dice, si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más cercano vendrá y comprará esa tierra y se la devolverá a su pariente. Eso es redimir. Compra la tierra y le dices tuya, te la devuelvo, ¿ya? Así funciona la ley del pariente cercano redentor en relación con la tierra, ¿verdad? Ahora veamos esta ley en operación. Cuando este pueblo llegó a la tierra, Dios se la entregó. Pudieron ocuparla en la medida en que fueron fieles a Dios. Cuando fueron infieles, Dios les expulsó. La tierra no debía ser vendida para siempre, es decir, en forma permanente. Dios dijo que había dado aquella tierra a su pueblo, a los israelitas, que nunca deberían venderla para siempre,
ni tampoco podrían vender la tierra fuera de la familia. O sea, si la vendían, tenía que ser a un pariente, porque tenía que ser parte de la heredad de ellos, no podía salir de ahí. No podía ser de un extraño. Ahora, esta ley se aplicaba no solo a la propiedad, sino también a las personas. En el capítulo 25 de Levítico, versículos 47 al 49, leemos así. Si alguno de los extranjeros que viven en el país se hace rico y un israelita queda en la pobreza, al punto de venderse como esclavo al extranjero rico, ese israelita tendrá el derecho a ser rescatado. Esto podrá hacerlo un pariente cercano y hasta el mismo si cuenta con los medios suficientes. ¿Ya? O sea, comprar su libertad. Dejar de ser esclavo. ¿Ok? Quizás, dice, un hombre tuviera una pobre cosecha y no solamente hubiera perdido su propiedad, pero debido a la sequía o al hambre, sus hijos tenían hambre, entonces él mismo se había vendido como esclavo para alimentar a su familia. Ese hombre viviría en la esclavitud hasta el año del jubileo. ¿Cada cuántos años era el jubileo? Cada 50 años. O sea, una persona podía estar 50 años esclava. ¿Por qué? Porque cuando se cumplían los 50 años, ¿qué decía el año del jubileo? Todo lo que era había que restituirlo. Si tú compraste un terreno, lo tenías que devolver a su dueño. Si tú eres esclavo, eres libre ahora. Te tienen que dejar libre. Eso decía la ley del el año del jubileo. Era como el año de la redención, del retorno, de la recuperación, ¿verdad? De las cosas y de las personas. Entonces, si aún faltaban 49 años para que cumpliera el jubileo, este hombre iba a vivir 49 años esclavo y podía morir esclavo, obviamente. Pero si tuviera algún familiar rico, este familiar lo podía comprar y lo podía liberar. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí enlazamos. El pariente cercano redentor era una figura de Cristo. ¿Ya? Él, Cristo es nuestro pariente redentor. Por tal motivo, en el Nuevo Testamento se usa la palabra redención en vez de expiación. ¿Por qué? Porque la expiación, todo lo que hacía era cubrir los pecados, ¿ya? Los cubría, los tapaba. Pero la redención significa el pago de un precio para que el que ha sido redimido por ese precio sea libre y no reciba ningún castigo. Los seres humanos fuimos vendidos al pecado, somos siervos del pecado, la humanidad, según nos dice la palabra de Dios. Pero Cristo pagó el precio de nuestro pecado al morir en la cruz. Ahora Cristo no solo murió para redimirnos a nosotros, sino también para redimir a la tierra, ¿verdad? Porque usted y yo y todos nosotros estamos en una tierra que está bajo la maldición del pecado. Y esta tierra algún día será liberada de la esclavitud, de la corrupción, y como dice la palabra del Señor, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva también. Porque Dios, Cristo cuando venga va a redimirlo todo. O sea, va a liberar todo y lo va a dejar como Dios siempre quiso que fuera. Nosotros, pero también la tierra, también el ecosistema, ¿verdad? Como Dios lo hizo. Esto también es una parte de la redención divina. En el capítulo 8 de su carta a los Romanos, versículo 22, el apóstol Pablo dijo así: nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz, ¿verdad? Este mundo dice que esta tierra gime con dolores de parto, deseando ser redimida, liberada. Dios sabía todo en cuanto a la contaminación, a la crisis climática, a todo lo que estamos viviendo, Dios ya lo sabía, ¿verdad? Vivimos en un mundo que tiene una maldición sobre él a raíz del pecado, de la condenación. ¿Cuándo nos libraremos de la contaminación espiritual que ha contaminado a los seres humanos, alejándoles de Dios y que también ha ocasionado una contaminación de la naturaleza y del medio ambiente que nos rodea? Porque, hermanos, el pecado, todo lo que nosotros vimos en la última lluvia aquí en Chile, es producto del pecado.
porque el hombre en su afán de tener plata, de ganar dinero, construye donde no debe construir. Los grandes empresarios sacan y desvían los ríos. Los que sacan, y veníamos ayer conversando con Luis ahí, decía la Adelita, los que sacan las piedras, las arenas. Ella decía que en el sur no estaba permitido porque eso produce socavones y cuando hay lluvia hay que a la escoba, y qué fue lo que pasó, ¿verdad? Eso es producto del pecado, porque el hombre no sabe que está haciendo un daño y lo hace igual, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un pariente redentor, pues. El Señor dice que el que hace su voluntad y le obedece es su amigo y es su hermano. Él nos dice que somos su cuerpo. Juan dice que ahora somos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, somos familia. Él es nuestro pariente redentor. Él ha pagado el precio de nuestra redención y uno de estos días vendrá otra vez. Y eso nosotros esperamos. Él levantará la maldición de la tierra y el desierto florecerá nuevamente. Y Él librará a todos aquellos que han confiado en Él. ¿Verdad? El libro de Ruth revela el aspecto del amor en la redención. Ahora dice, había aquí un hombre que era un pariente cercano redentor, pero él no tenía que actuar en esa capacidad. Había una razón por la cual vos no tendría que haber redimido a Ruth. ¿Por qué? Porque había un pariente más cercano que vos, que ese tendría que haber redimido a Ruth y a Noemí, pero él no lo quiso hacer. Renunció a eso. Y vos dijo, yo lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque amaba a Ruth. Lo hizo por amor. Nuevamente tenemos ahí la imagen de Cristo, ¿no es cierto? En el caso de Dios, Él no tenía por qué redimirnos. Éramos pecadores perdidos. Si Él no nos hubiera redimido, aún habría continuado Dios siendo justo y santo porque no tenía obligación de serlo. Él lo hizo porque quiso por amor a nosotros, ¿verdad? Nos amó. Por lo tanto, la salvación por redención es una historia de amor, como la de Ruth y vos, que es una historia de amor donde el que no tenía que liberar a Ruth lo hace, pero lo hace porque la ama. Y el que lo tenía que hacer, que legalmente era su obligación, no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque no había amor de por medio, ¿verdad? En este libro nos ha sido contada, dice, en un lenguaje sencillo, ilustrada por medio de esta joven extranjera del pueblo de Moab y por vos en la tierra de Israel, ¿no es cierto? Esta gran historia. Entonces, resumiremos que la redención significa el pago de un precio para que el que ha sido redimido por ese precio pudiera salir en libertad sin recibir ningún castigo, ¿verdad? Los seres humanos fuimos vendidos al pecado, la humanidad es sierva del pecado, según nos dice la palabra de Dios, pero Cristo pagó el precio de nuestro pecado al morir en la cruz. En una época de las ideas llamadas progresistas que tanto vemos hoy, los seres humanos se resisten a reconocer la realidad de la esclavitud que el pecado ha traído a la humanidad. No quieren reconocer que el pecado ha traído solo desastre y que por causa del pecado el hombre está destruyendo su propio planeta. Él está dejando a sus hijos lo peor de lo peor. Temperatura muy baja, temperaturas muy altas, lluvias donde nunca ha habido, sequías por otro lado, o sea, daño a la humanidad. Sucedió lo mismo en los tiempos de Jesús, según nos relató Juan en su evangelio, que un día Jesús le dice a los judíos, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y qué le dijeron ellos? Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Están llevándolo a la cosa física, esclavos de servirle a alguien. Y Jesús no le hablaba de eso. ¿Cómo dices tú seréis libre? Pero Jesús en realidad le está hablando de la libertad del alma, de la libertad de la mente, de la libertad del espíritu, de la libertad del pecado. ¿Qué quiere decir eso?
que no pecamos hoy? Sí. Somos pecadores arrepentidos, ¿verdad? Ahora tenemos la posibilidad de decirle que no al pecado. Antes no teníamos esa posibilidad. Hoy tenemos las herramientas que el Señor nos dejó, su Santo Espíritu, la palabra, la oración, el congregarnos para poder decirle al pecado que no. De eso nos redimió el Señor. Somos libres del pecado. Antes no podíamos decirle que no al pecado, porque éramos esclavos del pecado. Ahora somos libres de ese yugo, ¿no es cierto?, que teníamos. Dijo Jesús en aquella ocasión: todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero yo les dijo, si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué le dice verdaderamente? Porque ellos se estaban refiriendo a la esclavitud física. Pero Jesús le dice, no, yo estoy hablando de una libertad que va mucho más allá. Y yo sí que los puedo liberar de eso. El Evangelio es sencillo. Esta historia de Ruth es tan sencilla, dice, que aún un niño la puede entender. Es muy bonita, además es un libro cortito y es muy bonito. Y es verdad que es re fácil de entenderlo. Y aquí encontramos la obra redentora de Cristo para nuestra vida. La historia de la redención es la historia del amor de Dios para con cada uno de nosotros. El amor, dice, era tan grande que Él mandó al Goel. Nuestro Goel es Cristo, el pariente redentor, para comprar el mundo y así obtener el tesoro que somos nosotros, nuestra alma, ¿verdad? Para estar siempre con Él. Lo compró, ¿con qué? Con su sangre preciosa. ¿Quién, dice, pagó el precio de nuestra libertad? Y así tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, 13 y 14? Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Él es nuestro Goel. Él es quien nos redimió, quien nos salvó de la esclavitud del pecado. Él es nuestro pariente cercano, es nuestro Goel, es nuestro redentor. Así que nosotros encontramos siempre en la Biblia, por eso yo siempre le digo a los hermanos en la clase, el plan redentor de Dios está en toda la Biblia, solo hay que descubrirlo, ¿no? Hay que leerlo y hay que descubrirlo, ¿verdad? Aquí en Ruth está el plan redentor de Dios clarito. La redención para nosotros fue comprada a precio de sangre y está al alcance de todos. Así que agradecemos al Señor por ser nuestro pariente que nos liberó y que nos compró, ¿verdad? Así que ahora somos pertenencia del Señor. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna opinión al respecto, me queda un minuto. Mauri, Algo. ¿sí? Y aparte de todo eso, que es un símil, esto que ocurrió de vos con Ruth, que lo hizo el Señor mediante Cristo, por lo que tengo entendido, justamente del linaje que debería salir el Mesías, de donde debería de venir David y todo eso, partió justamente de Ruth. Exactamente. Eso es lo que yo entiendo Claro. históricamente. El Sí, linaje claro. partió de ahí y Ujú. hasta en eso Dios se preocupó de que se cumpliera. Se cumplió, pero Es a cabalidad. justamente, Eso. Dios es perfecto. Ujú. Como yo siempre digo, Él se las trae. Él tiene siempre su cartita debajo la manga y Él tiene todo ordenado. Así que exactamente, Mauricio, Él de un principio tenía el plan para nosotros.